Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a trabajar con la página de inicio utilizando el sistema de grids de Material UI. Entonces vamos a quitar este div y vamos a utilizar el componente grid. Revisamos que esté importado y a este componente le vamos a agregar las siguientes propiedades. En primer lugar tenemos que agregar la prop container, que será el contenedor de las demás grids. Tenemos que ponerle un alto. Yo le voy a poner un alto de 100 view por height. Eso significa que va a tomar todo el alto del dispositivo en el que estemos visualizando la aplicación. Vamos a utilizar la clase CSS que creamos al principio. Se llama bordes, si no estoy mal. Vamos a ver qué nombre se le puso. Sí, es este de aquí, bordes. Vemos que no aparece nada porque no estamos viendo la página de inicio. Como podemos ver, ya se ve una pequeña línea roja. Aquí no se logra apreciar todavía porque solo es un píxel. Vamos a ponerle 5. Y aquí ya podemos ver que la grid, que es el contenedor, está abarcando todo el alto de mi pantalla, del dispositivo donde se está visualizando. Entonces vamos a dejarle en un píxel. Vamos a regresar aquí. Bien. Después de eso, esta clase solo nos va a servir mientras estamos especificando su alto y su ancho. Después la vamos a borrar. Después necesito que alinee los elementos que tenga en el centro. Usamos la prop line items y le especificamos que sea center. ¿Qué dirección queremos que tenga? Debe de ser de tipo fila porque los demás grids o elementos irán por fila en base a los componentes de la aplicación. Después debemos justificar los elementos en el centro. Utilizamos la prop justify content center. Y ahora especificamos las columnas dependiendo del ancho del dispositivo. Para eso utilizamos la prop columns, que es básicamente un objeto con los siguientes valores: x4, cm8, md 12. ¿Qué significa esto de aquí? Esto es para dispositivos o pantallas muy pequeñas y medianas. Recordemos que Material UI trabaja con un sistema de grids de 12 columnas por defecto. Eso lo podemos modificar a la cantidad de columnas que nosotros querramos, pero por defecto trabaja con 12 columnas. Entonces, cuando la pantalla sea muy pequeña, va a trabajar el grid a 4 columnas. Cuando sea pequeña, aquí es muy pequeña, aquí es pequeña, va a ser 8. Y cuando la pantalla sea mediana, va a ser 12 columnas. Eso lo vamos a apreciar después cuando ya agreguemos los demás grids. Nuestro grid padre debe de tener todas estas propiedades. Entonces, ahora seguimos con los demás elementos o grids. Entonces, el siguiente grid que va a tener es para la barra de navegación, donde tenemos los botones y el nombre de la aplicación. Entonces, aquí volvemos a usar el mismo componente grid, con la diferencia de que ahora ya no es container, ahora es un ítem. Especificamos que es ítem. Le especificamos el tamaño de las columnas.
queremos que abarque las 12 columnas siempre, no importa de qué tamaño sea el tamaño del dispositivo, siempre va a abarcar las 12 columnas. Y quiero que tenga un alto de 8 VH. ¿Por qué 8 VH? Porque recordemos que el grid padre, el contenedor, está abarcando los 100 VH del dispositivo o la pantalla. Entonces vamos a agregarle la clase bordes para poder apreciarlo. Como podemos ver, ya nos aparece esto de aquí. ¿Por qué nos aparece aquí? Porque estamos especificando que centre los elementos, que los alinea en el centro y que justifique el contenido, que es cada grid item en el centro. Y tiene este alto porque son 8 VH de los 100 que abarca el grid padre. Entonces vamos a dejarle especificado aquí, que es para el add bar. Ven, el siguiente grid que necesitamos es el que contendrá el formulario donde se inserten los registros y la tabla que muestre dichos registros. Entonces hacemos lo mismo. Usamos la prop item. Quiero que tenga un alto de unos 86 VH. Que tenga, que trabaje siempre a 12 columnas. Cuando la pantalla sea mediana, que trabaje a 4 columnas. Y cuando la pantalla sea pues grande, LG Large, que sea igual de 4 columnas. Vamos a ponerle la misma clase de los bordes para poder ver su tamaño y su ancho. Bien, entonces aquí podemos ver que está tomando el siguiente alto y el siguiente ancho. Tiene ese ancho porque dentro no tiene un elemento todavía, el cual se servirá, cuando le agreguemos el elemento que tenga adentro, servirá para, para ajustar su ancho. Entonces aquí dentro de este componente irá el formulario y a la par tendrá la tabla que vamos a utilizar para mostrar todos los registros. Entonces por el momento lo vamos a dejar así y vamos a agregarle aquí formulario. Bien. Lo siguiente es agregar el grid donde irá la tabla, que es justo a la par de este que estamos especificando aquí. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Yo lo voy a copiar. Va a tener el mismo alto y va a tener las mismas columnas, a diferencia de que cuando sea un dispositivo mediano va a ser de 8 columnas. Vamos a quitar aquí el formulario y le vamos a poner tabla. Entonces, como podemos ver, ya se ajusta a esto que tenemos aquí. Entonces, como el tamaño de la pantalla bueno, mejor dicho, el tamaño del navegador es justamente de aquí para acá, Material UI interpreta que es un dispositivo mediano. Entonces, al grid del formulario le da el ancho de 4 columnas, que sería esto de aquí, y al grid de la tabla le da un ancho de 8 columnas. Si sumamos 8 más 4, hacen cabal las 12 columnas que necesitamos. Si yo quisiera que el div del formulario sea más pequeño, puedo especificar que sea de 2 columnas y aquí sea de 10. Como podemos ver, el grid de la tabla tiene un ancho más grande.
pero para este caso yo los necesito de 4 columnas y de 8 respectivamente. Bien, vemos que existe dentro de cada grid un espacio y eso es porque 86 más 8 hace un total de eh, 94, si no estoy mal. Entonces hay 6 VH que están flotando por ahí. Entonces, para que nos quede bien acomodado cada grid, para que nos quede bien la estructura, vamos a crear un último grid, cuál será como un pie de página. Entonces aquí en su alto le tenemos que poner 6 VH. ¿Por qué? Porque 6 más 86 más 8 hacen justamente los 100 del contenedor. Entonces vamos a guardar aquí le voy a poner el nombre del canal y como podemos ver ya nos aparece de esta forma. Vamos a quitarle esto de aquí. Yo quiero que este grid siempre trabaje a 12 columnas. Independientemente de qué tamaño sea el dispositivo, siempre va a tener el ancho de las 12 columnas. Igual que el componente app-bar siempre va a tener todo el ancho. Entonces, si yo hago grande esto y yo reduzco esto de aquí, podemos ver que llegamos a un punto en el que la pantalla o el dispositivo es de un ancho pequeño y lo que hace es cambiar el formulario a todo el ancho y el componente tabla como es la siguiente parte, por así decirlo. Aquí podemos ver que solo está tomando esta parte de aquí y eso es porque aquí no tenemos especificado, en este caso el componente solo está mostrando un texto, pero para corregir eso lo vamos a hacer utilizando el componente box, pero por el momento para especificar el sistema o la estructura de los componentes que tendrá, lo vamos a dejar de esta forma. Tenemos que hacer lo mismo en la página del reciclado, donde se mostrarán los elementos ya eliminados. Entonces vamos a copiar esto de aquí y los vamos a pegar aquí. Voy a cortar esto, lo voy a pegar aquí y voy a eliminar esto de aquí. En esta parte, que va a ser donde se van a mostrar los elementos ya eliminados, vamos a dejar, esto se queda igual. Esto de aquí lo vamos a dejar igual con la misma estructura, con la diferencia de que aquí no vamos a tener ningún formulario. Entonces lo vamos a eliminar, lo voy a quitar. Vamos a dejar el pie de página, ese sí. Y aquí es donde irá la tabla. Aquí vamos a dejarlo igual, un ítem, el mismo alto. Y aquí vamos a cambiar el sistema de columnas. Vamos a poner 12. Y cuando sea un dispositivo bastante grande, que sea de 8. Entonces, aquí en esta parte es donde irá la tabla donde se mostrarán los elementos que ya han sido eliminados. Entonces vamos a guardar, nos vamos a esa página, ya nos queda de esta forma. Entonces, de esta forma queda el sistema de grids. Todavía al no tener los componentes con su contenido, vemos que no está trabajando al 100% porque hace falta especificar los tamaños, pero eso se compone al agregar cada componente que quiera aquí dentro. Entonces, por el momento vamos a dejarlo hasta ahí.